Todo cuanto se ha expuesto respecto al pacto de los toros de Guisando se confirma porque en la propia tesis que construye en un momento determinado se puede leer lo siguiente. Apenas hace falta decir nada más. Guisando es un convenio entre partes. Se hizo del acuerdo un texto documental. De todas formas, aunque hubiésemos de rechazar el documento que conocemos, y hay quien se resiste a tal suposición, queda la declaración oficial hecha por Enrique IV 6 o 7 días después de la entrevista y que por lo menos era conocido en Aragón. Con estas palabras, el profesor Suárez Fernández alude a Jerónimo Zurita y a su Anales de la Corona de Aragón, en donde en el tomo cuarto identifica en qué tomo, en qué página está y demás, da a conocer una carta circular de Enrique IV fechada el día 25 de septiembre de 1468 en Casarrubios y dirigida al reino, dando noticia del pacto de los toros de Guisando, cuyo tenor completo fue publicado por Baltasar Cuartero en 1952. Por otra parte, en el prólogo que se escribe en 1974 a la tesis doctoral de María Isabel del Val, se manifiesta que ya nadie podrá decir que el pacto de los toros de Guisando, que ni fue pacto, ni se firmó en la venta de los toros de Guisando, puesto que aquí lo que se ejecutaron fueron actos jurídicos, consecuencia del acuerdo adoptado con anterioridad, sea una invención o una falsificación. De pocos hechos nos han quedado copias tan diversamente coincidentes como de este. La autora de este trabajo, María Isabel del Val, añade una copia coetánea, inédita y desconocida hasta el momento, que apoya el argumento de la autenticidad del texto. Y en sus últimas publicaciones, las biografías dedicadas a Isabel la Católica y a Enrique IV, hay ratificación de sus opiniones anteriores. Por otra parte, en relación con la copia coetánea del pacto de los toros de Guisando, a que acabamos de hacer referencia, se encuentra en el curso de las investigaciones que se realizan en el archivo de la Casa de Frías. Y conviene señalar que coincide en todos sus términos con el texto al que hemos hecho referencia, publicado por Martínez Marina en 1813, en su conocida y célebre Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla. El apéndice que corresponde, que yo ya le he leído, está en internet y se puede leer porque, aunque esté escrito en castellano medieval, se puede entender perfectamente lo que en él se dice. Porque este traslado, este documento, es un traslado de la copia coetánea que se encontraba en el archivo de la Casa de Villena. Probablemente en la actualidad se puedan encontrar entre los papeles y documentos de la Casa de Frías, de los duques de Frías, y de la Casa de Villena, los marqueses de Villena, constituyen el Fondo Frías del Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza, que se encuentra en el Hospital de Tavera en Toledo. Por todo ello, resulta congruente pensar que se trata del mismo texto, tanto lo publicado por María Isabel del Val como lo publicado en su día por Martínez Marina.
procedentes ambos de la copia del Pacto de los Toros de Guisando, que se conservó en el archivo de los marqueses de Villena, situado en Escalona, y que luego pasó al Archivo Histórico Nacional. Circunstancia que se explica dado el protagonismo que tuvo en los sucesos de Guisando don Juan Pacheco, maestre de Santiago y marqués de Villena, que fue precisamente uno de los principales artífices del pacto o concordia de los toros de Guisando, que, como hemos visto en momentos anteriores, lo firmó uno en Cebreros y otro en el Tiembro, me parece. Porque en las negociaciones que condujeron al pacto de los toros de Guisando, en orden al reconocimiento de la infanta Isabel como princesa heredera de León y de Castilla por parte de Enrique IV, quien llevó el peso de las negociaciones fue el mismísimo don Juan Pacheco, marqués de Villena, circunstancia que nos explica cómo la copia del Pacto de los Toros de Guisando que nos ha llegado es traslado fidedigno del documento oficial de la época de los Reyes Católicos, que no se ha conservado, pero que se guardara en el archivo de su casa. Hay otro testimonio además añadido, que es el de Fernando del Pulgar, cronista oficial de los Reyes Católicos, que así lo manifiesta. Dice: tuvo manera que se moviese a hablar de concordia entre él y la princesa su hermana. Se está refiriendo naturalmente a Enrique IV. Y por su parte Jerónimo Zurita, cronista de Aragón, y uno de los historiadores más importantes del reinado de Felipe II, nos lo expresa con la mayor claridad. Las cosas de Castilla se iban encaminando por el maestre don Juan Pacheco, de manera que el rey don Enrique se concertase con la princesa doña Isabel su hermana, y ella quedase en su poder, porque de esta suerte los dos estarían en el suyo. De este personaje, el historiador del siglo XIX Modesto Lafuente, recogiendo opiniones de los cronistas del siglo XV, afirmaban lo que sigue. El rey y la princesa se retiraron a pasar la noche en Cadalso. Don Juan Pacheco, marqués de Villena, volvió a su antigua privanza con don Enrique, el cual le confirmó en la posesión del maestrazgo de Santiago, uno de los objetos que habían estimulado al de Villena a promover y a activar aquellas negociaciones. Del cual marqués de Villena se decía en aquella época: el marqués de Villena nin fabla mala nin obra buena, retratándolo como un hombre habilidoso e inteligente que solo defendía sus intereses. Con toda razón, Baltasar Cuartero en 1952 le señala como el principal responsable del destronamiento de Enrique IV en Ávila y de los males que extrae el reino, y al mismo tiempo reconoce que preparó los ánimos para conseguir la concordia, naturalmente a la muerte de Alfonso, el hijo de Enrique IV. Porque en el archivo de la Casa de Villena, situado entonces en Escalona, Martínez Marina nos informa además que se trasladó aquella copia encontrada en 1813, mientras que Modesto Lafuente, por su parte, reconoce en el siglo XIX, con relación al Pacto de los Toros de Guisando, cómo Fernández Marina transcribe este documento sacado del archivo de Villena en la villa de Escalona. Por otra parte, hay numerosos datos. En el año de 1952, Baltasar Cuartero publicaba un estudio dedicado al pacto y a la venta de los toros de Guisando, en donde al texto conocido en aquel momento, que es el de Martínez Marina, le incorporó la parte que le faltaba, cotejándole con otras copias y proporcionándonos los siguientes datos.
se hicieron dos escrituras que no nos han llegado, una para Enrique IV y otra para la princesa Isabel. Y aquí hay que tener en cuenta porque plantea concretamente uno de sus mejores estudiosos sobre la princesa Isabel, Tarsicio de Azcona, plantea sin dudar de la existencia del pacto de los toros de Guisando lo siguiente: acuerdo, concordia, capitulación o pacto. Ante todo, no se puede negar que en Guisando se llegó a una capitulación. Y incluso podría formularse una pregunta que se podría hacer perfectamente en la época actual, pregunta que es la siguiente. Ahora bien, tratándose de una capitulación sustancial para ambos bandos, ¿cómo es que no se conservó en alguno de ellos, especialmente en el de Isabel, ya que a dicha capitulación debía el cetro y la corona posteriormente? ¿Qué sucedió? Probablemente las vicisitudes de aquellos años lo pueden explicar. Por su parte, en la época de los Reyes Católicos, el cronista Alonso de Palencia nos habla de escritoras públicas, en plural, al describir el acontecimiento que tuvo lugar en los toros de Guisando, lo cual, así ejecutado en debida forma y corroborado por escrituras públicas, entre el sonido de las trompetas y con la debida solemnidad, todos los grandes allí reunidos por sí y en nombre de los ausentes y de los tres estados, besaron la mano de la princesa y la juraron por tal y por legítima heredera de la corona. Y las conclusiones a que llega la profesora Gómez Mampaso resultan perfectamente claras. Dice: tras las consideraciones precedentes, en donde hemos visto con relación al documento del Pacto de los Toros de Guisando, que ha sido un tema controvertido en especial durante la década de 1960 y 1970, quiero manifestar que el texto reproducido al final del presente estudio, este estudio que es la fuente de la que yo parto, está a disposición de todo el que lo quiera ver en internet, y efectivamente está en un anexo el texto del Pacto de los Toros de Guisando, y continúa en sus conclusiones para decir que el hallazgo de esta copia coetánea, que era conocido en todos sus términos desde 1813 por la publicación que había hecho Martínez Marina en su Teoría de las Cortes, que también está a disposición de aquel que lo quiera ver, está en internet también. Pues el texto que llegó a la imprenta es el que se encontraba en la Biblioteca Real y no el documento original de la época de los Reyes Católicos, que estaba en el archivo de la Casa de Villena. Esta copia coetánea del Pacto de los Toros de Guisando, que muy probablemente perteneció a don Juan Pacheco Márquez de Villena, sería hallada posteriormente en el archivo de los duques de Frías por María Isabel del Val y publicada en 1974. Creo que con esto se aportan los suficientes datos para dudar de la existencia de un golpe de Estado, puesto que la forma en que se hizo se ajustaba a lo que no era habitual en aquella época. Por tanto, espero que mi comunicante, que me preguntó qué entendíamos por lo del golpe de Estado, le pueda servir de orientación todo esto, aunque naturalmente, en el ejercicio de la libertad de expresión que nos beneficia a todos, él podrá seguir pensando lo que estime conveniente y oportuno, porque al fin y al cabo es una interpretación de algo que sucedió hace muchísimos años. Buenas tardes.